Hay momentos en la vida en los que nada parece estar pasando, y sin embargo, por dentro, algo se está moviendo de una forma que no sabes nombrar. No es exactamente emoción, no es paz, tampoco es miedo puro. Es más bien una sensación extraña, como si el aire alrededor de tus días hubiera cambiado de densidad, como si algo estuviera a punto de abrirse, aunque todavía no puedas verlo con claridad. Tal vez te ha pasado últimamente. Te despiertas con una inquietud difícil de explicar. Sigues haciendo lo de siempre, hablando con la gente de siempre, caminando por los mismos lugares, cumpliendo con lo necesario, sonriendo cuando toca, pero en algún rincón silencioso de ti, algo ya no encaja igual. Hay una parte de tu alma o de tu mundo interior que parece estar tocando una puerta que antes ni siquiera sabías que existía. Y eso puede ser desconcertante, porque cuando escuchamos la palabra breakthrough, casi siempre pensamos en algo visible, un gran cambio, una noticia, una oportunidad, un giro que por fin rompe con todo lo que dolía. Pero la verdad es que para muchas personas, lo más profundo no empieza con una explosión, empieza con una grieta pequeña, con una duda, con un cansancio que ya no se puede esconder, con la sensación de que seguir siendo la misma versión de ti ya no es posible. A veces lo que llamamos avance no llega primero como victoria, llega como incomodidad. Llega cuando te cansas de traicionarte en silencio. Llega cuando una parte de ti ya no puede seguir fingiendo que está bien con migajas emocionales, con rutinas vacías, con conversaciones que no nutren, con vínculos donde siempre tienes que hacerte más pequeño para no incomodar a nadie. Llega cuando por fin empiezas a notar que no solo estabas esperando que algo cambiara afuera, también estabas esperando volverte capaz de sostener otro tipo de vida por dentro. Y eso cambia todo, porque quizá este momento no se trata de que algo mágico venga a rescatarte, quizá se trata de algo más íntimo, más honesto y por eso mismo más poderoso. Quizá estás entrando en una etapa en la que tu sensibilidad ya no puede seguir siendo ignorada, en la que tus patrones empiezan a verse demasiado claros, en la que ciertas pérdidas, ciertas decepciones, ciertos retrasos que antes parecían castigos, empiezan a mostrar otra textura, otro significado posible, no como una verdad absoluta, no como una fórmula, sino como una manera distinta de mirar lo que te ha pasado. Hay personas que interpretan estos periodos como señales de despertar interior. Otras simplemente sienten que están atravesando una transición profunda. Y tal vez no haga falta ponerle una etiqueta definitiva. Tal vez lo importante no sea decidir hoy qué significa exactamente todo esto, sino reconocer que hay momentos en los que la vida te empuja suavemente hacia una versión más real de ti, incluso si al principio eso se siente como confusión. Porque, seamos honestos, muchas veces el alma, o si prefieres, la conciencia, la intuición, la parte más callada de tu ser, no habla con frases claras, habla con repeticiones, con incomodidades, con encuentros que te dejan pensando, con noches en las que tu pecho se siente lleno de algo antiguo, con esa extraña mezcla de agotamiento y esperanza que aparece cuando estás dejando atrás una etapa, aunque todavía no tengas el lenguaje para nombrar la siguiente. Y quizá por eso llegaste a este mensaje. No porque exista una garantía, no porque alguien pueda prometerte que tu gran avance ya tiene fecha, forma y resultado. Eso no sería honesto. Pero sí porque, a veces, escuchar ciertas palabras en el momento preciso puede funcionar como un espejo. No un espejo que te diga quién eres de manera definitiva, sino uno que te permita reconocer algo que ya venías sintiendo desde hace tiempo. Tal vez llevas meses o incluso años sintiendo que estás en pausa, como si dieras mucho y recibieras poco, como si tu esfuerzo no terminara de traducirse en claridad, como si hubiera algo queriendo nacer en tu vida, pero todavía atrapado detrás de una pared invisible. Y eso duele, duele más de lo que admites, porque no solo cansa el fracaso, también cansa la espera, también desgasta no entender por qué, si has trabajado tanto internamente, todavía no se abre esa puerta. Pero hay una posibilidad que merece ser contemplada. ¿Y si esta etapa no era solo un retraso? ¿Y si en vez de ser una negación estaba siendo una preparación?
no para idealizar el dolor, no para romantizar lo difícil, no para decir que todo pasa por algo de una manera simplista, sino para mirar con más profundidad una realidad que quizá habías juzgado demasiado rápido. A veces, lo que parece estancamiento es una reconfiguración silenciosa. A veces, lo que parece vacío es un espacio que se está limpiando para que algo más verdadero pueda entrar. A veces, lo que parece final es apenas el punto exacto en el que empiezas a escuchar con seriedad lo que antes apenas susurraba. Y si eso resuena contigo, entonces quédate aquí, porque en esta conversación no vamos a hablar de promesas fáciles ni de certezas infladas. Vamos a entrar poco a poco en esa zona más sutil donde los cambios reales suelen comenzar. Esa parte donde el cansancio tiene memoria, donde la intuición deja pequeñas marcas, donde el corazón reconoce antes que la mente que algo importante se está acercando. No necesariamente como lo imaginaste, no necesariamente envuelto en luces, pero sí, quizá, como ese momento raro y sagrado en el que de pronto entiendes que no estaba siendo olvidado, solo estaba siendo llevado paso a paso hacia una verdad que todavía no terminabas de soportar. Y cuando esa verdad empieza a tocar tu vida, aunque sea de lejos, ya no vuelves a mirar tus heridas, tus ciclos, ni tu silencio de la misma manera. Tal vez una de las partes más difíciles de vivir un cambio profundo no es el cambio en sí, sino la sensación de estar entre dos mundos. Ya no eres la persona que eras antes, pero todavía no terminas de convertirte en quien podrías ser. Y esa tierra intermedia puede sentirse extraña, solitaria, incluso un poco cruel, porque desde afuera quizá no se nota gran cosa. La gente te sigue viendo igual. Esperan de ti las mismas respuestas, la misma energía, la misma versión disponible de siempre. Pero por dentro, algo ya empezó a moverse, y fingir que nada pasa empieza a costarte más de lo que imaginas. Muchos describen esta etapa como una especie de cansancio del alba. No necesariamente tristeza todo el tiempo, no necesariamente una crisis visible. A veces es más sutil. Es la dificultad para emocionarte con lo que antes te distraía. Es ese momento en el que una conversación superficial te deja más vacío que acompañado. Es descubrir que ciertos lugares, ciertas dinámicas, incluso ciertas metas que antes parecían importantes, ahora ya no logran tocarte igual. Y eso puede asustar, porque una parte de ti se pregunta si te estás apagando, cuando en realidad quizás solo estás dejando de alimentarte de lo que ya no tiene verdad para ti. Hay un tipo de soledad que aparece cuando comienzas a verte con más honestidad, no porque estés completamente solo, sino porque empiezas a notar la distancia entre lo que sientes de verdad y lo que has aprendido a mostrar, entre tu necesidad profunda y la imagen fuerte que has sostenido por costumbre, entre lo que tu corazón pide en silencio y lo que tu orgullo, tu miedo o tus heridas te han enseñado a negar. Y ahí, en esa distancia, algo duele. Duele reconocer cuánto tiempo sobreviviste en automático, cuánto tiempo te adaptaste a espacios que no te entendían del todo, cuánto tiempo llamaste paciencia a lo que en realidad era desconexión. Pero este punto de la historia importa mucho, porque aquí es donde muchas personas se traicionan otra vez. Aquí es donde, por incomodidad, vuelven a lo conocido. Se convencen de que exageraron. Se dicen que es mejor no pensar tanto, que es mejor conformarse, que es mejor seguir igual. Y sin embargo, cuando una verdad interior empieza a despertar, ignorarla no trae paz, solo trae más ruido, más cansancio, más sensación de vivir lejos de uno mismo. Quizá por eso últimamente te cuesta tanto aceptar ciertas cosas como antes. Quizá por eso te has vuelto más sensible a lo que se siente falso, forzado o vacío. No porque estés mal, no porque te estés volviendo demasiado. Tal vez simplemente estás llegando a un punto en el que ya no puedes seguir negociando con tu propia intuición. Y eso no te convierte automáticamente en alguien especial en un sentido absoluto, pero sí puede significar que estás entrando en una etapa de mayor verdad, una etapa en la que mirar hacia otro lado ya no resulta tan fácil, una etapa en la que tu interior empieza a pedir congruencia, aunque todavía no sepas cómo construirla por completo. Porque antes de cualquier gran avance visible, muchas veces llega esto, una incomodidad sagrada, un derrumbe silencioso, un espacio interno donde todo lo que ya no encaja comienza a sentirse demasiado pesado para seguir cargándolo. Y si has llegado hasta aquí,
Quizá no sea porque ya tienes todas las respuestas. Quizá sea porque por fin estás listo para dejar de huir de las preguntas. Y cuando por fin dejas de huir de las preguntas, empieza a pasar algo extraño. No siempre llega una respuesta clara. A veces llega primero una serie de ecos, pequeñas repeticiones, sensaciones que vuelven, sueños que parecen dejar una huella más profunda de lo normal. Encuentros que, vistos desde fuera, podrían parecer casuales, pero que por dentro te dejan esa vibración difícil de explicar, como si algo hubiera rozado una parte muy antigua de ti. Hay personas que interpretan eso desde una mirada espiritual. Hablan de señales, de sincronías, de llamados internos, de momentos en que la vida parece hablar en un idioma simbólico. Otras prefieren entenderlo como una sensibilidad más aguda, como si el inconsciente empezara a enviar mensajes a través de patrones y emociones repetidas. Tal vez no haga falta elegir una sola forma de verlo. Tal vez lo importante es que hay etapas en las que ciertos detalles ya no pueden ser desechados tan fácilmente como nada. No porque cada coincidencia tenga un significado místico, no porque todo lo que sientes deba convertirse en profecía, sino porque cuando alguien ha pasado mucho tiempo desconectado de sí mismo, volver a percibir profundidad donde antes solo veía ruido puede ser parte del cambio. Quizá te ha pasado. Escuchas una frase y se te queda dentro todo el día. Recuerdas algo de tu infancia de manera repentina, sin saber por qué aparece justo ahora. Sientes una resistencia muy fuerte frente a una decisión que en teoría te conviene. O al contrario, algo pequeño te da una paz inmensa sin una razón lógica evidente. Son movimientos sutiles, pero a veces esos movimientos sutiles son el principio de una reorganización profunda. Porque no todo avance llega como una conquista externa. A veces el verdadero breakthrough comienza cuando tu mundo interior deja de hablarte en susurros tan bajos y empieza por fin a hacerse escuchar. Y eso puede sentirse confuso al inicio, porque la mente quiere certezas, definiciones, pruebas. Quiere saber exactamente qué está pasando, qué sigue, cómo termina esto. Pero hay procesos que no se revelan completos desde el principio. Hay puertas internas que solo se abren cuando aceptas caminar un poco sin mapa. Esa es una de las partes más incómodas de cualquier transformación real. La falta de control. El no saber si estás despertando o simplemente cansándote de lo falso. El no saber si esa sensación de umbral viene de una intuición profunda o de una necesidad emocional de que algo cambie al fin. Y aún así, incluso esa duda tiene valor, porque te obliga a observar con más honestidad. Te obliga a distinguir entre fantasía y verdad vivida, entre deseo y resonancia. Tal vez por eso esta etapa no se trata de creer ciegamente en que algo grande viene hacia ti. Tal vez se trata de aprender a escucharte con una profundidad que antes no te permitías, de notar qué patrones se repiten en tu vida, qué heridas siguen buscando distintos rostros, qué partes de ti siguen esperando permiso para existir, qué tipo de vacío te persigue incluso cuando consigues lo que se suponía que iba a hacerte feliz. Ahí empieza a abrirse una capa más honda. Porque quizá tu gran avance no consiste primero en recibir algo. Quizá consiste en darte cuenta de algo. En reconocer que has estado buscando fuera una validación que en el fondo nunca iba a sentirse suficiente mientras siguieras abandonando tu centro. En ver que muchos de tus ciclos no eran castigos, sino espejos. No para culparte, sino para mostrarte con paciencia dónde sigues entregando tu poder. ¿Dónde sigues confundiendo intensidad con verdad? ¿Dónde sigues llamando destino a lo que tal vez solo era una herida buscando repetirse? Y cuando empiezas a ver eso, aunque duela, también empieza a nacer una forma distinta de claridad. Más sobria, más profunda, menos espectacular pero mucho más real. Una claridad que no grita pero sostiene. Una claridad que no promete milagros instantáneos, pero sí te devuelve algo que habías perdido. La capacidad de reconocerte en medio del ruido. Tal vez ese sea el primer signo de que algo importante sí está cambiando. No que el mundo ya te haya dado una señal definitiva,
sino que tú ya no puedes seguir ignorando lo que tu interior lleva tiempo tratando de mostrarte. Y cuando ya no puedes seguir ignorando lo que tu interior intenta mostrarte, comienza una etapa mucho más silenciosa, pero también mucho más intensa. Porque ver no siempre libera de inmediato. A veces, primero incomoda. A veces duele más después de entender. Como cuando en una habitación oscura alguien abre apenas una ventana y la luz no entra para embellecerlo todo, sino para mostrar el polvo suspendido en el aire, los rincones que llevaban años sin tocarse, las grietas que siempre estuvieron ahí. Eso también puede pasar dentro de ti. Tal vez por fuera sigues cumpliendo con tus días, sigues respondiendo mensajes, trabajando, resolviendo pendientes, sonriendo en ciertos momentos. Pero por dentro ya no todo se siente igual. Hay recuerdos que vuelven con otra textura. Hay decisiones pasadas que empiezan a verse desde un lugar más maduro, más crudo, más verdadero. Cosas que antes justificabas ahora te pesan. Personas que antes idealizabas ahora se ven más humanas, o más distantes, o simplemente menos compatibles con la versión de ti que empieza a tomar forma. Y esa claridad puede sentirse como una pérdida. No porque estés retrocediendo, sino porque parte de crecer también implica despedirse. Despedirse de ciertas fantasías, de ciertas narrativas que te ayudaron a sobrevivir en otro momento, pero que ya no pueden sostener la verdad que ahora estás empezando a tocar. A veces duele más soltar una ilusión que soltar una realidad, porque una ilusión suele venir envuelta en esperanza, en expectativa, en esa promesa secreta de que algún día todo iba a encajar exactamente como lo imaginabas. Pero quizá tu gran avance no tiene la forma que tu mente había diseñado. Quizá no llega como la validación de quienes no supieron verte. Quizá no llega como el regreso de quien no supo quedarse. Quizá no llega como ese triunfo perfecto que iba a compensar todos los años de vacío. Tal vez llega de otra manera, más íntima, más difícil de presumir, más transformadora por dentro que impresionante por fuera. Tal vez llega cuando por fin reconoces que vivir esperando ser elegido por algo o por alguien te había alejado de una pregunta más profunda. ¿En qué momento empezaste a dejarte a ti mismo al final de la fila? Porque muchas personas pasan años creyendo que lo que necesitan es una señal externa, una puerta abierta, una gran oportunidad, una confirmación contundente. Y sí, a veces eso llega, pero antes de que eso ocurra, suele haber un movimiento más esencial, un reencuentro con la propia verdad, una especie de regreso a casa, aunque todavía estés rodeado por la misma ciudad, la misma rutina y los mismos pendientes de siempre. Ese regreso no siempre se siente hermoso. A veces se siente como cansancio acumulado, como rabia vieja saliendo por fin del cuerpo, como tristeza que no sabías que seguía viva, como una necesidad urgente de silencio, porque ya no soportas tanto ruido ajeno metido dentro de tu cabeza. Es ahí donde muchas personas creen que algo anda mal, cuando en realidad podría ser el principio de una depuración emocional profunda. No una depuración mágica, no una historia perfecta, más bien un proceso humano, honesto, lleno de capas. Porque sanar no siempre se siente como luz, a veces se siente como duelo, como cuando descubres cuánto tiempo viviste en modo supervivencia sin darte cuenta, como cuando entiendes que muchas de tus decisiones no nacieron de libertad, sino de miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarte solo. Y ver eso no te hace débil, te hace consciente, y esa conciencia, aunque al principio arda, puede convertirse en una forma nueva de fuerza. Una fuerza menos ruidosa, menos desesperada por demostrar, menos dependiente del aplauso. Una fuerza que nace cuando dejas de correr detrás de lo que te niega y empiezas a escuchar lo que dentro de ti llevaba mucho tiempo pidiendo dignidad. Tal vez ahí está cambiando algo importante, no en una escena espectacular, no en un anuncio del cielo, sino en esa decisión pequeña, casi invisible, de dejar de insistir donde tu alma ya se sentía traicionada, de dejar de llamar destino a lo que solo era costumbre, de dejar de perseguir una versión idealizada de la vida mientras abandonabas la única vida real que tenías entre las manos. Y cuando eso empieza a suceder, incluso en silencio, algo se acomoda muy hondo. Algo deja de mendigar, algo deja de suplicar, algo, por fin, comienza a recordar su valor sin necesidad de gritarlo. Y quizá ese es el punto de giro que cambia todo, aunque no siempre se note de inmediato. No cuando recibes algo,
no cuando por fin alguien te reconoce, no cuando la vida te entrega una escena perfecta que confirma que todo valió la pena. El verdadero giro, muchas veces, ocurre cuando dejas de vivir como si tu valor dependiera de una puerta externa abriéndose para ti. Porque hay una trampa muy sutil en la idea del gran breakthrough. A veces, imaginamos ese momento como la recompensa final, como la prueba de que, por fin, ahora sí somos suficientes, como si la llegada de una oportunidad, de una relación, de una respuesta o de una especie de sí de la vida fuera lo que vendrá a reparar todo lo que antes dolía. Pero cuando lo miras más hondo, esa expectativa también puede esconder una herida, la herida de creer que todavía falta algo esencial para merecerte a ti mismo. Y ahí es donde esta historia cambia de dirección. Porque tal vez lo que has llamado avance no era en el fondo un premio. Tal vez era una reconciliación, no con el pasado como algo idealizado, no con todo lo que te ocurrió, sino contigo, con la parte de ti que se perdió tratando de ser aceptado, con la parte que aprendió a resistir tanto que confundió resistencia con identidad, con la parte que siguió adelante incluso cuando nadie veía el costo emocional de seguir adelante. Hay momentos en los que una persona se da cuenta, casi con una mezcla de dolor y alivio, de que ha construido buena parte de su vida alrededor de una espera. La espera de que alguien regrese, de que una herida cierre sola, de que el reconocimiento llegue, de que el mundo finalmente confirme lo que dentro siempre pareció incierto. Y en esa espera, sin darse cuenta, va postergando el encuentro más importante, el encuentro con su propia verdad sin adornos. Tal vez tú también has conocido esa espera, esa forma de vivir con el corazón medio inclinado hacia adelante, como si lo más importante siempre estuviera a punto de pasar, pero nunca terminara de llegar. Esa sensación de estar siempre preparándote para la vida en lugar de habitarla, siempre interpretando señales, siempre tratando de entender el porqué de los retrasos, siempre preguntándote si el dolor tenía un significado mayor, si todo esto estaba llevándote a alguna parte, si había algo grande reservado para ti al final del túnel. Y puede que sí haya algo grande, pero no necesariamente en el sentido que la fantasía prometía. A veces, lo más grande es este instante de lucidez, este momento en el que ves con claridad que no necesites esperar otro permiso para empezar a vivir desde un lugar más verdadero, que el cambio no empieza el día que el mundo te elige, empieza el día que tú dejas de abandonarte mientras esperas ser elegido. Eso no elimina el deseo, no vuelve ridículas tus esperanzas, no significa que ya no quieras amor, expansión, belleza, propósito o nuevas oportunidades. Significa algo más maduro, que ya no quieras conseguirlo al precio de perderte otra vez. Y esa comprensión transforma incluso tu manera de mirar el pasado, porque entonces entiendes que muchas de tus decepciones no solo dolieron por lo que pasó, sino por lo que activaron dentro de ti. Activaron viejas dudas, viejas carencias, viejas historias sobre no ser suficiente, no ser visto, no ser prioridad. Y cuando lo ves así, el enfoque cambia. Ya no se trata solo de preguntarte por qué te hicieron eso, o por qué la vida tardó tanto. Se trata también de preguntarte qué parte de ti seguía negociando su dignidad por migajas de validación. Esa pregunta no es cómoda, pero puede ser profundamente liberadora. Porque justo ahí, en esa incomodidad, se rompe una ilusión antigua. La ilusión de que tu vida va a empezar cuando todo por fin encaje desde afuera. La ilusión de que tu paz depende de que ciertas piezas vuelvan. La ilusión de que el gran momento será necesariamente espectacular. Tal vez no. Tal vez tu gran avance empieza de una forma mucho más silenciosa, pero mucho más radical. Empieza cuando ya no persigues lo que te confunde, cuando ya no llamas conexión a lo que te desordena, cuando ya no llamas destino a lo que te debilita, cuando ya no necesitas convertir cada herida en una profecía para justificar cuánto dolió. Y en ese punto, algo dentro de ti deja de mirar al cielo pidiendo una señal, y empieza, por primera vez en mucho tiempo, a escucharse con suficiente respeto como para convertirse en su propia respuesta. Ese puede ser el momento más poderoso de todos. No el momento en el que te prometen que algo viene, sino el momento en el que entiendes que lo más importante ya empezó a despertar en ti. Y cuando algo dentro de ti empieza a despertar de esa manera, la vida no necesariamente se vuelve más simple de un día para otro. No todo se acomoda al instante. No todas las dudas desaparecen. No todas las puertas se abren al mismo tiempo.
pero sí cambia una cosa esencial. Ya no caminas igual, ya no miras igual, ya no esperas igual. Porque después de cierto punto, seguir viviendo como antes se vuelve imposible. No porque te hayas convertido en alguien completamente nuevo de un momento a otro, sino porque has visto demasiado para seguir engañándote con la misma facilidad. Has sentido demasiado para seguir llamando paz a lo que solo era costumbre. Has reconocido demasiado de ti como para continuar entregándote a lugares, personas o narrativas que solo prosperaban mientras tú permanecieras desconectado de tu centro. Y eso, aunque sea silencioso, ya es una forma de breakthrough. No el tipo de breakthrough que siempre se puede mostrar en una foto o resumir en una frase llamativa. Más bien ese tipo de avance interior que cambia la textura de tu presencia, la manera en que sostienes el silencio, la manera en que detectas lo que antes tolerabas, la manera en que tu intuición, o si prefieres, tu conciencia más profunda, empieza a ocupar más espacio dentro de tus decisiones. Puede que nadie más lo vea de inmediato. Puede que desde afuera tu vida todavía se parezca mucho a la de ayer, pero tú sabes que algo se ha movido. Tú sabes que ya no estás mirando el mundo desde la misma herida, y eso importa. Importa más de lo que parece, porque muchas transformaciones verdaderas comienzan exactamente así, sin espectáculo, sin anuncio, sin testigos, pero con una claridad nueva que ya no puede deshacerse. Tal vez por eso esta conversación nunca fue realmente sobre prometerte que todo cambiará ya. Eso sería fácil de decir, pero vacío. Más bien se trataba de acompañarte a reconocer una posibilidad más profunda y más honesta, que quizá el gran cambio que tanto esperabas no empieza cuando el universo te da una señal inconfundible, sino cuando tú empiezas a relacionarte contigo mismo de una manera distinta, más limpia, más digna, más despierta. Y desde ahí, sí, muchas cosas pueden comenzar a moverse, no porque exista una garantía cósmica, no porque cada experiencia tenga un mensaje oculto esperando ser descifrado, sino porque cuando alguien deja de traicionarse, su vida entera empieza a reorganizarse. Cambian sus decisiones, cambian sus límites, cambia la forma en que interpreta las demoras, los vínculos, las pérdidas, las oportunidades. Cambia incluso su manera de habitar el tiempo. Ya no vive únicamente esperando el gran momento. Empieza a notar que cada pequeño acto de verdad también abre camino. Quizá eso sea lo que hoy necesitabas recordar, que no estás obligado a convertir tu dolor en un espectáculo para que tenga sentido, que no necesitas una identidad grandiosa para justificar por qué te has sentido diferente, cansado o en transición, que a veces basta con reconocer que algo dentro de ti estaba pidiendo profundidad y que por fin decidiste escucharlo. Si esta idea resuena contigo, tal vez valga la pena llevarte una pregunta después de terminar este video. No una pregunta para contestar rápido, no una de esas preguntas que se responden con frases aprendidas. Una pregunta para dejarla reposar en silencio, como una semilla. Y si tu gran avance no depende de que la vida te confirme algo desde afuera, sino de que tú dejes de negar lo que ya sabes adentro. ¿Qué pasa si ese umbral que tanto has sentido no es una fantasía, sino una invitación a mirar con más honestidad dónde sigues esperando permiso? ¿Dónde sigues llamando destino a lo que en realidad es miedo? ¿Dónde sigues buscando afuera una certeza que solo puede empezar a construirse dentro de ti? No tienes que resolverlo todo hoy. No tienes que salir de aquí con una certeza perfecta. A veces basta con esto. Notar que una parte de ti ya no quiere seguir dormida. Notar que ciertos ciclos empiezan a verse más claros. Notar que el ruido ya no te convence tanto como antes. Notar que, incluso con miedo, incluso con cansancio, incluso sin tener todas las respuestas, algo en ti ya está eligiendo una vida más verdadera. Y eso merece respeto. Eso merece espacio. Eso merece tiempo. Así que si llegaste hasta aquí, no te apresures a convertir esta experiencia en una conclusión cerrada. Déjala respirar. Obsérvate en los próximos días. Mira qué emociones regresan, qué silencios te dicen más que algunas palabras, qué cosas ya no estás dispuesto a negociar. Porque a veces el alma, o simplemente la parte más sabia de ti, no necesita ser empujada. Solo necesita que por fin la escuches sin interrumpirla. Y si este mensaje encontró algo real dentro de ti,
entonces quizá ese sea el inicio más auténtico de todos. No una promesa, no una fantasía, sino un paso profundo, sobrio y verdadero hacia la persona que tal vez llevabas mucho tiempo intentando encontrar.